Nuestro Centro Mundial de Noticias en Teherán, vamos con los temas más significativos de la jornada del viernes. Aquí vamos más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Vamos al porqué de las noticias. Bienvenidos. El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, afirma que su gobierno no retrocederá ante los complots de los enemigos y seguirá sus avances económicos pese a las sanciones de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia iniciará dentro de un mes. Y el gobierno de Colombia, junto al Ejército de Liberación Nacional, firman en La Habana un acuerdo de cese al fuego nacional y temporal de 6 meses. Así va el mundo. Estos son los temas más significativos hasta el momento por Hispan TV. Les proponemos los detalles y luego el análisis. Ya se los adelantaba, el presidente persa considera un fracaso las sanciones occidentales contra Irán y promete que no retrocederá ante los complots enemigos. En su segundo día de visita a la provincia de Azerbaiyán Oriental, en el noroeste de Irán, el presidente Sayed Ebrahim Raisi inauguró la línea ferroviaria entre las ciudades de Bosanabad y Jabarán. El proyecto forma parte del corredor de transporte este-oeste y jugará un papel clave en los planes para acomodar mayores volúmenes de tránsito de carga internacional. El líder de la Revolución Islámica siempre insiste en que se garantice el bienestar del pueblo. El gobierno, a su vez, se considera obligado a trabajar por la comodidad del pueblo, en el cumplimiento de sus órdenes y el deber que tiene con la población. Raisi también se reunió el jueves con un grupo de eruditos y clérigos de Tabriz. En la cita insistió en que su gobierno no retrocederá ante los complots de los enemigos y seguirá sus avances económicos, pese a las sanciones de Estados Unidos. Además hizo referencia a las declaraciones del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayed Ali Jamenei, de que los enemigos están enfurecidos por los logros de la República Islámica y tratan de minimizarlos, y subrayó que a pesar de las dificultades impuestas, el pueblo ha convertido las amenazas y sanciones en oportunidades. Añadió que solo se pueden superar los desafíos y las conspiraciones si nos hacemos fuertes y construimos un Irán fuerte. El jefe del Ejecutivo se reunió también con varios ciudadanos. En su discurso ante la población, el jefe del Ejecutivo subrayó que los embargos no han logrado obstaculizar el desarrollo de Irán en diversos sectores. Dijo que el comercio ha batido récords en los últimos 40 años, alcanzando los 53.000 millones de dólares. También recordó que se ha logrado la autosuficiencia en la producción de varios equipos y sistemas militares. Hoy el país está desarrollándose y el enemigo ha declarado que la máxima presión sobre Irán ha sido un fracaso. Nuestro pueblo ha logrado derrotar a Estados Unidos en varios campos, pero algunos no quieren aceptar esta verdad. Por otro lado, se refirió a los esfuerzos de su gobierno para reconstruir las infraestructuras del país con el objetivo de impulsar la industria automotriz. Anunció el establecimiento de una línea de fabricación de camiones en Tabriz con capacidad para 20 vehículos por día. Así las cosas con Irán, la noticia del presidente. Y Guadi Calvo, analista internacional, dispuesto a conversar sobre el tema. ¿Qué tal, Guadi? Hola, buenas noches. Saludos desde aquí, desde Teherán. Bueno, pues ya oíamos, el presidente manifestó que solo se pueden superar los desafíos y las conspiraciones si nos hacemos fuertes y construimos un Irán fuerte. Cito textualmente las palabras de Raisi. Ahora, en su opinión, Guadi, ¿en qué debe trabajar el gobierno fundamentalmente para robustecer el país? Creo que más allá de las cuestiones internas de Irán, abrió una gran ventana a una alianza con Rusia, con China, este gran paso que dio en reconectarse con Arabia Saudita, sacándolo
sacando al Reino Saudita del área de presión de los Estados Unidos. Es decir, Irán ha avanzado en estos más de 40 años de revolución, ha avanzado de manera constante sin ceder, sin arriar ninguna de sus banderas, siempre manteniendo sus principios, ampliando su capacidad de negociación con naciones que pretenden negociar y no dominar, como es el caso de China y Rusia. Y creo que en esa perspectiva, bueno, el bloqueo norteamericano ya es un triste fantasma, ¿no es cierto? Wadi, para el presidente Raisi, la máxima presión de Occidente sobre Irán ha sido un fracaso. ¿Cómo lo podemos ilustrar? ¿Qué ejemplos podemos destacar? Y bueno, el avance, justamente ese bloqueo que han impuesto a Irán generó en el pueblo iraní modos de subsanar esas faltantes, generó inventiva. Los gobiernos que se han sucedido a lo largo de todo este largo proceso revolucionario han favorecido con sus políticas importantes sectores de la industrialización iraní, con avances tecnológicos en el área industrial, pero también en el área militar, donde sin duda ya no es solamente una potencia regional, sino es una potencia a nivel mundial. Irán se ha fortalecido, ha crecido y hoy es sin duda un jugador clave en el contexto internacional, ya más allá de la región, ¿no es cierto? Hoy la voz de Irán se escucha y cada vez se va a escuchar más, porque es una parte constitutiva de esta multipolaridad que se está generando y que está acorralando a Estados Unidos cada vez más contra su territorio, ¿no es cierto? Hoy para Estados Unidos es esencial resolver el tema de Ucrania, porque si esto le sale mal a Estados Unidos, el proceso de decadencia del imperio va a tomar una velocidad muy importante, y países como Irán están mostrando ese camino. Muchas gracias, Wadi, por el análisis. Wadi Calvo, analista internacional. Hasta la próxima. Desde Buenos Aires, aquí en El Porqué de las Noticias. Vamos a continuar esta última emisión de la semana y con otra de las más destacadas del día, Rusia y Bielorrusia. ¿Por qué Rusia despliega armamento nuclear táctico en Bielorrusia? A la vuelta les contamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, desayunó hoy con su homólogo de Bielorrusia y Putin anunció que el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia iniciará dentro de un mes. El presidente ruso aseguró que la medida se implementaría sin violar los compromisos internacionales de no proliferación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este viernes a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, en su residencia cerca de la ciudad de Sochi, a las orillas del Mar Negro. En una conversación informal, Putin anunció que el despliegue de armamento nuclear táctico en territorio del país vecino iniciará a principios de julio. El mandatario ya había asegurado que la medida se implementaría sin violar los compromisos internacionales de no proliferación.
En cuanto a los temas más sensibles que hemos acordado, todo va según lo planeado. Como sabe usted, el 7 u 8 de julio finaliza la preparación de las instalaciones pertinentes. Inmediatamente empezaremos las medidas relacionadas con el despliegue en su territorio de los armamentos correspondientes. Así que todo va según lo planeado, todo está estable. Pese a los ataques ucranianos que se producen casi a diario contra el territorio ruso, Putin evaluó de buena la situación de seguridad. En cuanto a la situación de seguridad, hablaremos en privado, pero en general la situación está estable. Yo diría que es incluso buena. Estoy seguro que profundizaremos la cooperación en esta área. Lukashenko a su vez expresó su satisfacción porque todo se esté desarrollando según lo acordado. Añadió que la única vía posible para resistir ante las presiones y sanciones es confiar en las capacidades disuasorias de ambas naciones. Nosotros junto a Rusia elaboraremos un plan de acción para la situación de seguridad. No tiene sentido esperar a que se levanten las sanciones. No tiene sentido ni siquiera hablar de ello. Necesitamos confiar únicamente en nosotros mismos. En abril pasado, la defensa rusa declaró que las Fuerzas Armadas de Bielorrusia ya tienen capacidad para atacar objetivos enemigos con armas nucleares, en el marco de un acuerdo entre Moscú y Minsk para el despliegue de armamento nuclear táctico en su territorio. La decisión se produjo en respuesta a las declaraciones del Reino Unido sobre el suministro de municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Comparto estos minutos con la doctora Aribel Contreras Suárez, analista internacional en la Ciudad de México. Saludos, doctora, un gusto conversar con usted. Al contrario, Jaime, como siempre, un gusto poder estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Bueno, la pregunta se la hacen muchos a esta hora. ¿Por qué Rusia despliega armamento nuclear táctico en Bielorrusia? ¿Qué lleva a Moscú a esta decisión? Así es, Jaime. A pesar de que hoy ha sido noticia a nivel internacional, recordaremos que este anuncio ya se venía dando desde hace 3 meses atrás. Es decir, hoy se formaliza que dentro de un mes estas acciones por parte del Kremlin estarán ya operando en territorio de Bielorrusia. Sin embargo, desde el mes de abril ya se había anunciado el establecimiento de estas armas, ya no solo tradicionales, sino ahora nucleares, al interior de este país que se ha convertido en el gran aliado de Vladimir Putin. Recordaremos que comparten más de 1,000 kilómetros de frontera y que prácticamente los lazos no se han roto desde el año 1991. Al contrario, pareciera, Jaime, que estamos en un escenario donde se fortalecen más estos lazos de cooperación económico, de política exterior, en el ámbito militar y sobre todo una visión compartida con respecto a lo que sucede al interior de esta gran tensión y este conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, esta relación estratégica que vive Moscú y Bielorrusia, por supuesto que está respondiendo al contexto actual. Sin embargo, hay antecedentes, hay una historia entre ambos pueblos que realmente hoy se ponen de manifiesto. No sé si coincide conmigo. Totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Desde que se desintegra la entonces Unión Soviética, Bielorrusia en particular siempre ha estado muy de cerca y muy de la mano con Rusia a la luz de la firma de un tratado de seguridad colectiva. Después, en el año 2002, este TSC se oficializa ya a ser algo mucho más institucional, que es la Organización de Tratados de Seguridad Colectiva, pero también ya tienen prácticamente 20 años que firmaron lo que es el Tratado de la Unión, donde en diferentes ámbitos están totalmente entrelazados ambos países. La parte económica, pues Bielorrusia depende mucho de lo que es de Rusia. En cuestión de política exterior, pareciera que el péndulo de Minsk va en función a la brújula hacia donde se dirige el Kremlin, y en este momento, en esta coyuntura, no es la excepción. Esta asociación estratégica que han tejido finalmente Lukashenko con Vladimir Putin, pues vemos que cada vez avanza más, a pesar de que las sanciones también han sido dirigidas ya en ciertos momentos a Bielorrusia. Así que seguiremos viendo que estas dos naciones seguirán fortaleciendo sus lazos, aunque esto implique pisar callos hacia Occidente. Doctor Aribel, el presidente Putin aseguró
que la medida se implementará sin violar los compromisos internacionales de no proliferación. ¿Qué garantías pudiera existir para que esto se cumpla tal cual está legislado? Me encanta tu pregunta, Jaime, porque el escenario actual en el que estamos viviendo, pues es muy difícil que en realidad se exponga como una garantía fiel, visible, ¿no? Y palpable. Sin embargo, pues ante la comunidad internacional, la única pieza que puede jugar Rusia, pues es a través de una comisión de vigilancia por parte de las Naciones Unidas. Lo ha dicho de manera muy clara el día de hoy el presidente ruso. El control de las armas nucleares no lo va a tener el gobierno de Lukashenko. El control, las decisiones van a venir del Kremlin, aunque estén estas armas en territorio de Bielorrusia. Entonces, creo yo que esta es una clara señal de que cualquier movimiento vendrá del Kremlin y que tendrá que justamente ser algo que veo muy complicado, pues que es que sea transparente el proceso para que efectivamente la comunidad internacional tenga esta certeza de que no se van a violar ningún tipo de tratados internacionales en materia de no proliferación de armas nucleares. ¿Por qué? Porque sabemos que Rusia pues es el país que tiene el mayor número de ojivas, aunque en este momento lo que se habla es de armas nucleares tácticas, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos, Jaime, a ver cómo se desenvuelve esto a partir de un mes, cuando seguiremos viendo más movimientos ahora en el ámbito nuclear, porque no olvidemos que el 22 de febrero del 2022 fue justo esta gran alianza y este acercamiento en territorio de Bielorrusia lo que permitió esta ofensiva militar hacia el territorio de Ucrania. Gracias, doctora, por el análisis, por su opinión. La doctora Aribel Contreras Suárez desde la Ciudad de México, aquí en el Porqué de las Noticias. Un tema que dará mucho de qué hablar y, por supuesto, el seguimiento lo puede encontrar por nuestra cadena por Hispan TV. Vamos a continuar, nos adentramos ya en el tercer tema de la jornada y con él vamos cerrando esta edición de viernes. ¿Qué relación estratégica predomina entre Moscú y Bielorrusia? Ya lo vimos, pero para los próximos minutos también tendremos otra interrogante y está relacionada con la paz total de Colombia. ¿Por qué el actual acuerdo de cese al fuego temporal es un paso primordial precisamente para el objetivo del presidente Petro? Les contamos a la vuelta. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha logrado el primer fruto de su política de paz total al firmar en La Habana, Cuba, un acuerdo de tregua con el Ejército de Liberación Nacional. El alto el fuego será nacional y de 6 meses, y su plena implementación está prevista para los primeros días de agosto. Fue la primera vez que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el comandante de la guerrilla, Antonio García, acompañaban la mesa del diálogo. Y no fue por causalidad. Los líderes de ambos lados se desplazaron a La Habana para celebrar el primer logro de 3 rondas de conversaciones. Un cese de hostilidades de 6 meses que tendrá 3 fases y entrará en plena vigencia a partir del 3 de agosto. A partir de esta fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral, nacional y temporal, el cual tendrá vocación de continuidad previa evaluación de las partes. El Acuerdo de Cuba es el primer gran logro de la paz total, la política bandera de Gustavo Petro. El mandatario espera que este primer paso prepare el terreno para poner fin a un conflicto que ha persistido durante décadas. Que firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia.
A su vez, el primer comandante del Ejército de Liberación Nacional espera que los diálogos con el gobierno de Petro conlleven a una paz estable y duradera, a diferencia de los anteriores procesos de paz en el país. Aún no hemos firmado acuerdos sustanciales, tan solamente hemos firmado acuerdos de procedimientos que nos van a permitir avanzar en la construcción de acuerdos sustanciales para que Colombia cambie. Pero no podemos volver a repetir las viejas historias. Llevamos muchos procesos supuestamente de paz que solo han terminado con la desmovilización y el desarme. Para el cuarto ciclo de las negociaciones, las partes regresarán a Venezuela el próximo 14 de agosto. Ahí evaluarán la implementación del alto el fuego y abordarán los temas que aún siguen sobre la mesa del diálogo. Colombia, allí está Camilo González Pozo, presidente del Indepaz. Saludos, Camilo. Sí, un saludo acá desde Bogotá. Un gusto compartir de la paz, que podríamos decir. Un gusto compartir con usted esta buena noticia, no solo para los implicados, sino para todo el pueblo colombiano. Bueno, este es un paso importante. ¿Qué lo sostendría o qué lo podría poner en riesgo? Bueno, en realidad un proceso de paz es algo muy frágil y aquí puede haber mucha gente interesada en sabotear el proceso. Hay conspiraciones que siempre se filtran en contra de la paz, pero yo creo que lo que podría poner en riesgo este proceso sobre todo es que no se logre un consenso nacional, un acuerdo político para las transformaciones democráticas y sociales que se requieren en este momento histórico y que le pueden dar un ambiente favorable al acuerdo de paz. Y no solamente se trata del silencio de las armas, ni va a ser posible el silencio de las armas si no hay una vocación de apertura democrática y de medidas sociales de alivio para la población. Yo creo que hay sectores que practicaron en Colombia la guerra y que están apegados a una lógica de enriquecimiento y de poder mediante las armas. Pero las circunstancias están cambiando nacional e internacionalmente. Yo creo que esos son grandes retos, pero que podrán ser afrontados. No vamos a estar exentos de crisis, pero las circunstancias yo creo que nacionales nos indican la altísima probabilidad de que se llegue a un punto irreversible en el actual gobierno, en lo que tiene que ver con la solución política a la conflictividad armada con el ELN. Camilo, la cuarta ronda se extiende a agosto, llegará a Caracas otra vez y sería bueno en su análisis nos ponga al tanto, al corriente, qué nuevos aspectos podría incluir este ciclo en Caracas en aras de lograr esa paz total a la que aspira Petro y los colombianos. Bueno, en el ciclo que se hace en Caracas se van a ajustar los protocolos, es decir, los mecanismos de monitoreo de cese al fuego, de veeduría ciudadana y los mecanismos de participación, porque está previsto que el 25 de julio se instale la Comisión Nacional Social para apoyo a los diálogos. Entonces, de eso se tratará en Caracas también. Hay algunos asuntos de tipo humanitario que hay confusión en este momento de cómo se van a tratar. Hay inquietudes, noticias confusas, cruzadas sobre el tema del secuestro o el tema del cobro de impuestos o de extorsión a la población civil. Hay muchos detalles de implementación para garantizar la vigencia del derecho internacional humanitario y con seguridad serán puntos a tratar tanto en la ronda de Caracas y en otras, porque no se van a agotar todos los temas en la siguiente ronda. Agradezco su análisis, su opinión aquí en el Porqué de las Noticias a propósito de la paz total en Colombia. Camilo González Pozo, presidente del Indepaz en Bogotá, ha conversado con toda nuestra audiencia. Y ya en el cierre,
pues hemos recibido la grata noticia que los niños desaparecidos en Colombia acaban de aparecer, los 4 niños con vida, así que también vale la pena cerrar el porqué de las noticias con esta buena información a toda nuestra audiencia. Vamos a darle seguimiento en las rondas informativas de nuestra cadena. Gracias, Camilo, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Antes vamos a revisar los títulos de esas notas, las más significativas de la jornada del viernes. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, afirma que su gobierno no retrocederá ante los complots de los enemigos y seguirá sus avances económicos pese a las sanciones de Estados Unidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia iniciará dentro de un mes. Y el gobierno de Colombia junto al Ejército de Liberación Nacional firmaron en La Habana un acuerdo de cese al fuego nacional y temporal de 6 meses. Ya nos despedimos, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Feliz sábado, feliz domingo y como siempre, aquí nos encuentra de lunes a viernes en el porqué de las noticias para ir más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Soy Jaime Joan Batista, en nombre de todo el equipo, pásenlo bien.